Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países y también por internet. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, aquí presente, que Dios lo bendiga grandemente y lo siga usando poderosamente en la obra de Dios en este tiempo final y en favor de todo el cuerpo ministerial y todo el cuerpo místico de creyentes, toda la iglesia, y también en favor de las vírgenes fatuas y también en favor del pueblo hebreo y en favor de toda la humanidad y a nosotros también. Para esta ocasión se encuentra con nosotros mi esposa Sara y Julián, que me acompaña, y también demás personas de diferentes lugares que se encuentran con nosotros y también los de México, también Ruth y su hija y demás personas, esposa de nuestro hermano Miguel, Ruth de Bermúdez, y demás personas que hoy estamos en este lugar acá en Villahermosa, Tabasco, México, viernes 9 de enero de este año 2026. Verdaderamente es un gran privilegio y una bendición muy, pero que muy grande poder estar aquí y que el Señor nos ha permitido estar aquí en este lugar y glorificar su nombre, alabarle, glorificarle y estar prestos para escuchar su palabra. Esto nada más lo podemos conceptuar como un milagro, porque como está el mundo y que Dios nos ha permitido llegar hasta aquí y estar vivos y poder cantarle, poder glorificarle y estar preparados para oír su palabra, eso es un milagro. Así que siempre le damos gracias a Dios por estas actividades que nos permite tenerlas, porque vendrán días muy, pero que muy difíciles. Y mientras podamos, las aprovechamos estos días para tener este compañerismo los unos con los otros. En esta ocasión buscamos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 3 en adelante, donde nos dice: Isaías capítulo 40, verso 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahí debo una estrella de David a la izquierda. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
el mensaje que introduce al Señor en su primera y segunda venida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El mensaje que introduce al Señor en su primera y segunda venida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 29, en adelante dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y dijo una estrella de David a la derecha. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahora él no lo conocía, pero Dios le dio una señal y le dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es. Ahora él lo identificó, o sea, identificó quién era el que le estaba preparando el camino. Ahora vean que el reverendo William Branham también vio a ese que él le estaba preparando el camino. Lo identificó, así como lo identificó Juan. Vio al Espíritu Santo también descender, la columna de fuego, descender sobre un lugar y reposar allí, sobre ese ministerio que estaba allí siendo operado en el cumplimiento de esa visión que le fue mostrada a él, de la visión de la carpa. Y ahí lo conoció. Y ya vamos a ver cómo aquí él desmenuza esa página 119 del libro de citas, párrafo 1058, y vamos a ver allí lo que sucedió. Sigue diciendo, verso 31 del capítulo 1, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y dibujó una estrella de David a la izquierda. Eso era lo que tenían que hacer los discípulos de Juan: seguir a aquel del cual él le estaba preparando el camino. Era una decisión muy importante que tenían que hacer los seguidores de Juan, porque no bastaba con seguir el mensaje del precursor, tenían que seguir hacia adelante para recibir el mensaje del precursado, por consiguiente recibir al precursado. Y en su segunda venida él dijo que sería paralelo en todo, pues tiene que haber un precursor, y ese precursor es el reverendo William Marion Branham, con el espíritu y virtud de Elías en su 4ª manifestación, el cual Dios lo levantó en Norteamérica, y su mensaje
fue difundido por todo el planeta Tierra. Ahora miren, en el mensaje de la entrada triunfal de Cristo para la salvación del mundo, allí nos dice 1 de abril del 2012, en Calley, Puerto Rico, él dice: y ahora tenemos la promesa para el día postrero de la venida del Señor, y será paralelo a todo lo que fue la venida del Señor 2000 años atrás sobre un burrito, un pollino hijo de asna. Pero para la segunda venida la promesa es que vendrá en un caballo blanco. Y por cuanto Cristo trata con su iglesia en el campo espiritual, entonces veamos algunas cosas que no podemos dejar pasar por alto. En el libro de citas nos habla de esto en la página 155, que corresponde al párrafo 1383, 155, párrafo 1383, nos dice: habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los postreros días sobre ese grupo pequeño que viene con él, sobre ese asno manso y humilde, sin una denominación, clamando: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Y ahí encima escribe: el Rey viene en un burrito en su segunda venida. Y ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, lo cual nos dice, capítulo 19 del Apocalipsis, dice, verso 11 en adelante, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora miren, estos ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los cuales le seguían en caballos blancos, los vemos recuerden que las Escrituras tienen múltiples cumplimientos. Y en una visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, él vio allí a esos que le seguían a ese jinete, y los vio con vestiduras blancas. Y cualquiera que lee eso no lo entiende. Miren, página 1 del libro de citas, el párrafo 1, allí él relata esta visión, y él dice, vamos a leerla porque para que vean cómo viene él desarrollando ahí. Dice: fue en el mes de marzo de 1945, una mañana como a las 3 a.m., que nuestro Señor Jesucristo me dio una visión. Esto Él lo ha hecho muchas veces, y yo muy humildemente le alabo por ello. Al principio de esta visión, aparentemente yo estaba andando al noroeste en un camino, cuando el Espíritu me volteó y me apuntó hacia el oeste.
Ahí dibuja una piedra angular a la derecha y escribe encima oeste. Yo estaba de cara hacia una grande montaña, parecía ser la montaña del Señor. Ella tenía una torre de iglesia alta y elevada en la cúspide de ella. Yo fui entonces solicitado a ir al oeste hacia la montaña. Yo entré a la montaña por una puerta y en lo de adentro yo fui encontrado por una mujer que tenía puesta una vestidura que podría haber sido blanca como la nieve en algún tiempo. Ahora la vestidura estaba bastante manchada. Ella me preguntó si yo era el hermano Billy Branham y yo respondí, yo soy. Ella entonces introdújose a sí misma como la señora. Ella introdujóse a sí misma como la señora metodista. Yo le pregunté a ella, ¿por qué las manchas en ese hermoso vestido blanco? Ella respondió, yo he estado tan ocupada. Yo entonces le dije a ella, eso es correcto. Ustedes metodistas tienen tantas organizaciones y sociedades en su iglesia, ustedes no han tenido mucho tiempo para el Señor. Entonces ella dijo, se me fue dicho que usted está siendo enviado a mí. Quizás yo debería despertar a mi marido. Entonces ella se desapareció. Mirando hacia mi izquierda, yo miré un pequeño montón de suave pan cocido. Allí habían aves blancas en pie cerca de ello, pero ellas no comían mucho de ello. Entonces el Señor me dijo a mí, ¿los conoces tú a ellos? Yo dije, no. Entonces Él dijo, ese es tu tabernáculo y ellos no comen el pan de vida ya más. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda y a la derecha también, ahí en los dos lados. Yo te estoy enviando por este camino. Entonces yo viajé hacia el oeste. Yo fui entonces traído a un llano donde una plataforma fue erigida. O sea, era un lugar. Aparentemente ella estaba debajo de una grande carpa o auditorio. O sea, la plataforma estaba debajo de ese auditorio. Y él escribe a la derecha, dibuja una piedra angular y escribe grande carpa. Allí había cortinas extendidas detrás de la plataforma. El Señor entonces me dijo que tirara hacia atrás las cortinas. Y cuando lo hice, yo miré una grande montaña de pan de vida, del pan de vida. Él entonces dijo, alimenta a estos. Ahí escribe pan de vida a la derecha. Y volteándome alrededor, yo miré gente vestidos de blanco, vestidos en blanco, viniendo de donde quiera, formando una gran audiencia. Oh, bendito sea el Señor. ¿Cómo esa escritura en todo lugar que nos congregamos se cumple? Hoy yo estoy viendo esa gran audiencia aquí, que van llegando de diferentes lugares cada vez más y más. Mañana un poco más. Y el domingo ya completo, las que van a venir, congregándose, personas, hermanos, de diferentes lugares, con vestiduras blancas. Ahora ese es el jinete, ya no es un burrito, ya es un jinete de un caballo blanco, con esos que le siguen, con vestiduras blancas. Ahora, miren en la página 66 de este libro de citas, un párrafo 574, que es lo que esa lluvia de la enseñanza se estaría dando. Dice, página 66, párrafo 574, ha habido una lluvia enseñadora. La palabra de Dios ha sido sembrada. Y cuando el Espíritu de Dios comienza a caer, la palabra de Dios vivirá en la gente. Y esa novia falsa que cometió adulterio allá afuera y trajo a sí misma dentro de credos y vendió todo su derecho de nacimiento, ¿segará qué?
una confederación de iglesia que va a ser ligada y quemada como las espinas y los abrojos. Y ahí a la derecha hacia arriba escribe, vendió sus derechos. Hacia arriba, a la derecha, vendió sus derechos. Pero donde la palabra de Dios ha sido sembrada dentro de los corazones de la gente, ello segará una novia para Jesucristo, tan cierto como estoy yo parado aquí. Ahora miren en la página 26, vamos a ir un momentito allí, párrafo 218. Miren, allí dice, y así que nosotros esta noche queremos pensar en eso y recordar que en medio de todo este clamor, Dios no puede enviar un avivamiento hasta que tenga al hombre en forma para recibirlo. Vean, eso es lo que Él está preparando allí, o sea, preparando una novia para ese avivamiento. Y miren, hasta que tenga al hombre en forma para recibirlo. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades a la izquierda. Y antes que nosotros podamos tener este avivamiento, Dios tiene que llamar afuera y entrenar al hombre. Dios entrena al hombre para llevar su mensaje. Y encima escribe, un hombre para un avivamiento. Y dibuja una piedrita angular ahí al lado del 218 del párrafo. Ahora sigue diciendo, en la 574 de la página 66, si la lluvia tardía hubiera estado aquí, el poder de Dios hubiera golpeado a esa cosa y hubiera barrido al mundo. La lluvia tardía está fijado venir. ¿Qué pasa? La iglesia está manufacturando alguna cosa ella misma, exactamente como Eva trató de hacer. Ella trató de tener más luz para manufacturar alguna cosa. Nosotros hemos hecho la misma cosa, tratando de hacer alguna cosa en nosotros mismos. Mantengan sus manos lejos de ello. Dejen a Dios hacerlo. Tomen su palabra y créanla. Deténganla en sus corazones. Y cuando la lluvia comience a caer, vida asirá y la palabra se manifestará a sí misma. La palabra se manifestará a sí misma. Ahora miren que después de la lluvia temprana, Él se mostraría como la lluvia tardía. Miren en la página 64, ahí nos habla también del párrafo 565. Dice, esa lluvia tardía barrerá el mundo, hermano. Ha habido una lluvia temprana sembrando la palabra. Eso es correcto. Ahora ustedes verán lo que la lluvia tardía produce. Ustedes encontrarán que habrá una afiliación. Los pentecostales y todos los grupos vendrán juntamente y ellos cerrarán las puertas a esos tipos que no escuchan a ellos. Y ustedes no serán permitidos aún ni abrir sus bocas. Correcto. Entonces es cuando Él vendrá. Entonces es cuando Él se mostrará. Entonces es cuando ustedes verán una lluvia. Oh, vaya, estén inmóviles, sean quietos, déjenlo ir. Y escribe a la derecha hacia arriba la visión de la carpa. ¿Dónde estaría eso siendo cumplido? En la visión de la carpa. Ahora vean, esa base de ese corto mensaje que vendría era esa lluvia temprana. Miren también a la izquierda hacia arriba, dibuja una estrella de David y hacia arriba escribe, Él vendrá, el Señor. Y también encima escribe del párrafo 565 escribe la lluvia temprana y tardía. En la página 157 del libro de citas, aquí también nos dice en el párrafo
14:07 dice: estoy solamente edificando, la hora está cerca a la mano, cuando ustedes van a ver pasar algo, cuando va a tener lugar. Y todo este fundamento, ahora vean, ¿cuál es el fundamento? Lo que trajo el reverendo William Branham, el mensaje. Y todo este fundamento aquí solo ha sido colocando una base para un corto mensaje rápido que sacudirá toda la nación. Pues yo he estado atacando a mujeres. Solo ha estado colocando aquí arriba para algo que ustedes podrían golpear alrededor de la cabeza con ello. Ahí encima de ese párrafo 14:07 le escribe: la base para un corto mensaje vendrá y estremecerá la nación. Y a la izquierda hacia arriba, en 2 líneas, escribe: el Evangelio del Reino. Este es un extracto que está en este mensaje y no conoces. Y en este mensaje, en la página 11, que es tomado ese extracto que leímos en el libro de citas, ahí en ese párrafo, a la izquierda hacia arriba, escribe: un mensaje, 2 puntos, el Evangelio del Reino. O sea que si hay margen abajo en ese párrafo se le puede colocar, porque es de ese mensaje el mismo escrito. Un mensaje, 2 puntos, el Evangelio del Reino. Aquí también al frente, miren, escribió: estoy poniendo el fundamento para un mensaje corto. Y ahí encima de mensaje corto escribe: mensaje del Evangelio del Reino. Estoy poniendo el fundamento para un mensaje corto. Y ahí escribe: mensaje del Evangelio del Reino. Y continúa: y rápido, que hará temblar a todas las naciones. Estoy poniendo el fundamento para un mensaje corto. Y encima escribe: mensaje del Evangelio del Reino. Mensaje corto y rápido, que hará temblar a todas las naciones. Ahora, él sigue diciendo: estoy en el mensaje de la entrada triunfal de Cristo para la salvación del mundo. Por cuanto para la primera venida hubo un precursor, para la segunda venida tiene que venir otro. Para la primera fue Juan el Bautista, ya eso es historia, y el precursado fue Jesucristo. Para la segunda venida de Cristo se requiere que las personas estén preparados y vean a un hombre precursando la segunda venida de Cristo, hablando las cosas que va a hacer y cómo van a suceder. Como Juan dijo que detrás de él vendría uno mayor que él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, les dijo: él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. También cuando lo vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mostró para lo que venía, como Cordero para quitar el pecado del mundo, y mostró que él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego a los que creerían en él. Y mostró que el mayor no sería el precursor, sino el precursado. Juan era grande, sería grande, dice el ángel Gabriel a Zacarías el sacerdote, que ese hijo que nacería a Zacarías y a su esposa Elizabeth sería grande delante de Dios, porque un profeta enviado por Dios es grande delante de Dios. Y si es un precursor para la venida del Señor, ya sea para la primera o segunda, es grande. Es mayor que todos los demás profetas, porque es el que precursa la venida del Señor. Y ahora vean, eso fue lo que le dijo allí a
a Zacarías es en Lucas. En Lucas, vamos a ver, capítulo 1, de esta partecita que él ahí nos citó. Verso 8, miren, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y ahí a la izquierda, miren hacia arriba, escribe la hora del incienso a la derecha del altar. Y escribe Apocalipsis 8. La hora del incienso a la derecha del altar. La hora del incienso. Ahora, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahí escribe Elías y dibuja una estrella de David a la izquierda. Elías a la izquierda escribe y una estrella de David, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, el arcángel Gabriel, vean, le mostró quién sería y qué labor él estaría llevando a cabo. Ahora, eso del incienso, hay un lugar donde habla de esa hora del incienso, o sea, de ese momento, y Apocalipsis 8 nos habla de que le fueron añadidas a las oraciones de los santos mucho incienso. Capítulo 8, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Y escribe allí Apocalipsis 14 y también 11 del 3 al 7. Ahí nos habla de los 2 olivos. Recuerden de esos 2 tubos que nos habla Zacarías, que por medio de ellos vierten aceite y le dan aceite a esas lámparas. ¿De dónde sale? De esos 2 tubos, esas dos ramas de olivo. En Israel se habló, hay un estudio que se habló de esto. Vean de dónde es que surge todo eso. Recuerden que esto está ocurriendo en el cielo, pero todo lo de la 7ª dimensión viene a materializarse aquí en la tierra. Ahora miren
Si conseguimos ese escrito, no sé si yo lo he leído. Si lo tengo por aquí. Vamos poco a poco, con un poquito de paciencia. Vamos a ver. Mírenlo aquí, ¿ven? Con calma se consiguen las cosas. Pero no sé si yo lo había leído pero vamos a ver. El ángel, si lo tienen, el dibujo o la foto, la podemos poner. El ángel con el incensario de oro, Apocalipsis 8, del 1 al 5, y dibuja una piedra angular, o sea, y la flecha hacia la piedra angular, y escribe: Cristo sale del lugar de intercesión, del lugar santísimo en el cielo, y pasa por el lugar del altar del incienso, donde ofrece las oraciones de los santos por la resurrección de los que partieron y la transformación de los que estamos vivos. Y así su obra de reclamo en el cielo es realizada. Miren, porque todo lo que ocurre allá luego se materializa acá. Es realizada y es reflejada en la edad de la piedra angular, a través de su ángel mensajero, a través del cual Cristo, Melquisedec, y escribe el rey y sacerdote, ministra como sumo sacerdote y opera los ministerios de Moisés y Elías. Obrará como sumo sacerdote y como rey y como hijo de David. Miren, allá le diríamos que hay clase, a veces se habla así puertorriqueño. ¿Qué clase de escrito? ¿O qué escrito tan tremendo? ¿Qué escrito tan grande ese que Él nos dejó? ¿Cómo es que esos ministerios de Moisés y de Elías llevan a cabo esa obra que es realizada primero en el cielo y luego materializada en la tierra? En esa obra de reclamo. Y a través de ese ministerio es que son añadidas las oraciones de todos ustedes. Y añadidos, porque ya están las oraciones de todos los que han partido. Vean, ahora se unen las oraciones de nosotros por ellos, por los que han partido y por nuestra transformación. Y ese ministerio entonces eleva esas oraciones al Padre Celestial. ¿Y cómo es que las contestaría en este tiempo? Pues resucitando a los que han partido y transformándonos a nosotros, los que vivimos. Ahora, ven lo sencillo que es todo, cómo Dios lo cumple en simplicidad. Ahora, miren, sigue diciéndole aquí en este mensaje que estamos leyendo. Dice: y ahora no podemos perder la bendición de ver quién es el precursor de la segunda venida de Cristo, porque allá los que perdieron de vista quién fue el precursor de la primera venida de Cristo, perdieron la venida del Mesías. En el libro de los sellos nos dice, en la página 375, nos dice aquí: Dios cerrará la puerta algún día. Está hablando de la puerta de la dispensación de la gracia.
Así lo hizo en el día de Noé. Y entonces comenzaron a golpear la puerta. ¿Correcto? Recuerden pues que la Biblia dice que será en la séptima vigilia. ¿Correcto? Algunos durmieron en la primera vigilia, otros en la segunda, otros en la tercera, otros en la cuarta, otros en la quinta, otros en la sexta y otros en la séptima. Ahí dibuja a la izquierda una piedra angular y las edades. Pero en la séptima vigilia se oyó la declaración, el clamor que decía: he aquí viene el novio, salid a recibirle. Y en esa oración, ahí encima donde dice declaración, el clamor que decía, he aquí viene el novio, ahí encima, ahí escribe, a lo largo, escriban chiquito porque si no, no le va a caber. A todo lo largo escribe, el precursor, clamando, precursando la segunda venida de Cristo, coma, el esposo. El precursor, clamando, precursando la segunda venida de Cristo, el esposo. Así dicen los maestros en la universidad. Escriben chiquito porque para que les quepa en la página. Estamos en la escuela, pero en la universidad. Y a la derecha escribe Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Dibuja una piedra angular y la séptima edad. Escribe 7 en la parte séptima. Y en la arriba, en la piedra angular, escribe 8. Y dibuja una flechita donde dice salid a recibirle. En salid a, de ahí, una flechita hacia la séptima edad y otra flecha hacia la piedra angular, la octava. O sea, salid de ahí y colocarse acá. Ahora miren, sigue diciendo. Ahora Cristo lo identificó. Cristo después dijo, Juan dijo de Jesús que él era el mayor, el que vendría después de él, el Mesías. Y luego Jesús dijo de Juan, de los nacidos de mujer, no se ha levantado ninguno mayor que Juan. Este es aquel Elías que habría de venir. San Juan capítulo 11, versos 9 al 15. Juan dio testimonio de Jesús y Jesús dio testimonio de Juan. Eso fue lo que nos dijo el reverendo William Branham, Libro de las Edades editado, aquí en la página 365, 364, miren, dice, no hay ninguna duda de que Elías, y escribe encima de Elías cuarto, o que es el cuarto Elías, no hay ninguna duda de que Elías tiene que volver antes de la venida de Jesús. Él tiene una obra que llevar a cabo. Esa obra es la parte de Malaquías 4:6, que dice, Él convertirá el corazón de los hijos a los padres. Nosotros sabemos que esta obra pertenece solamente a Él para aquel tiempo, porque Él cumplió la parte que dice, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos. Cuando el ministerio de Elías estuvo aquí en Juan el Bautista, cuando el ministerio de Elías estuvo aquí en Juan el Bautista. Y lee la Escritura, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Lucas 1:17. En el ministerio de Juan, los corazones de los padres fueron convertidos a los hijos. Sabemos eso porque Jesús mismo lo dijo. Pero Él no dijo que los corazones de los hijos fueron convertidos a los padres. Eso todavía está por suceder. Los corazones de los hijos de los últimos días serán convertidos a los padres del día de Pentecostés. Y miren, escribe a la izquierda ahí, la fe de rapto. Juan preparó a los padres para que Jesús pudiera dar la bienvenida a los hijos al entrar al redil. Escribe ahí a la izquierda los truenos, a la fe de rapto, los truenos. Y una flecha, dar la bienvenida a los hijos, ahí de una flecha hacia un dibujo de una piedra angular y las edades. Y la flecha esa hacia la piedra angular. La bienvenida,
para entrar ese redil. ¿A dónde? A la edad de la piedra angular. Ahora, este profeta sobre el cual caerá el espíritu de Elías preparará a los hijos para dar la bienvenida a Jesús. Y ahí, miren, en la pirámide y las edades que dibuja las últimas dos, 6, 7, las escribe, 6 y 7. Y esa línea, hijos para dar la bienvenida, ahí saca una flecha hacia la brecha o el cuello y una flecha hacia la piedra angular. O sea, prepara a los hijos para darle la bienvenida en la edad de la piedra angular al Señor, de lo cual nos habla en la página 51. Vamos a ver aquí en este libro qué página es. Página 59, la 59. Miren, dice: y los 3 apóstoles vieron eso, el orden de su segunda venida. Ellos lo vieron transfigurado allí en el monte. A la izquierda escribe el orden de la venida, segunda venida. Y a la derecha escribe Malaquías 4, del 1 al 6. Su vestido era resplandecientemente blanco, y su rostro brillaba como el sol en su cenit. Y cuando él apareció, allí estaban Moisés y Elías, uno a cada lado. Así es exactamente como él vendrá. En verdad, Elías vendrá primero. En verdad, Elías vendrá primero y convertirá los corazones de los hijos novia a la doctrina apostólica de la palabra de los padres. Ahora vamos a ver aquí algo también en la página 166 del libro de citas. Miren, allí nos dice: cuando les es inspirado a ustedes para ver su presencia aquí de San Marcos 11 o San Lucas 17:30, que Él va a revelarse en los postreros días entre su gente en carne humana, como Él hizo antes de Sodoma. Y cuando la verdadera, genuina vindicación de las Escrituras de este mensaje del último día, y ustedes ven la presencia de Jesucristo, que ustedes habían oído lo que Él hizo en su vida, y oyendo las Escrituras decir que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y poco antes de que la condición de Sodoma sea quemada con la ira de Dios, ver a Jesús volver entre su gente, formado en carne humana y haciendo la misma cosa que Él hizo, vaya, debe elevar nuestras almas a la gloria. Miren, y Él ahí escribe abajo, escribe al lado de a la gloria, rapto, y abajo escribe: Jesús viene en carne. Es el ministerio de Jesús, no el cuerpo glorificado que recibió, sino su ministerio. Luego lo veremos a Él. Y encima Él escribe de ese párrafo: Jesús en carne humana. Ahora, miren, Él dice que cuando lo veamos hacer esas cosas, lo que Él estaría haciendo en su venida, Él dice que debe elevar nuestras almas a la gloria. Y escribe rapto. O sea, eso que Él estaría haciendo en su venida es lo que daría la fe de rapto a los escogidos de Dios. Nos elevaría, nos sacaría de esta tierra
Ahora Él siempre, cuando va a cumplir algo grande, lo cumple en simplicidad. Y mientras más grande, más simple es todavía. Miren, el cristianismo está esperando la venida del Señor. Los hebreos están esperando a su Mesías, su primera venida. El cristianismo, su segunda venida. Pero miren, no se dan cuenta que la historia está allí y lo que tienen que ver es cómo se cumplió allá. Y podrán decir, si estuviéramos en el tiempo de Jesús, yo hubiese creído en Jesús. Bueno, en Jesús, cualquier persona común, hemos leído varios extractos donde, mire, no llenaba las cualidades de que era el Mesías por su forma de ser. Era algo tan común del pueblo que los mismos líderes que tenían los mensajes, la Torá, tenían todo lo que habló el profeta Moisés y todo lo que dijo, que vendría un hombre en medio del pueblo hebreo cumpliendo esa promesa, que él levantaría un profeta en medio del pueblo. Miren, se levantó ese profeta. ¿Cómo? Naciendo desde un bebé por creación divina. Ese cuerpecito nació, creció, jugó por allí, luego lo vemos como joven y lo vemos hablando a los 12 años en el templo, una vida normal del común del pueblo. Y los líderes religiosos no lo recibieron, le pasó por alto la venida del Señor. Ahora, para la segunda venida del Señor, al decir que es paralelo en todo, ¿no sería igual? Que sería tan sencillo y tan del común del pueblo que lo pasarían por alto. Ahora, miren, volvamos a la página 364, en donde nos detuvimos allí, del libro de las Edades editado. Dice, Juan el Bautista fue llamado Elías por Jesús. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Mateo 17:12. La razón por la cual Jesús llamó a Elías Juan fue porque el mismo espíritu que estuvo sobre Elías había vuelto sobre Juan, de la misma manera que había estado sobre Eliseo después del reino de Acab. Ahora, aquel mismo espíritu volverá otra vez sobre otro hombre un poco antes de la venida de Jesús. Él será un profeta. Él será vindicado como tal por Dios mismo. ¿Quién lo vindicaría? Dios mismo. Siendo que Jesús mismo en la carne no estará sobre la tierra para vindicarlo como hizo con Juan. Esto será hecho entonces por el Espíritu Santo. Y circula el Espíritu Santo. ¿Y por qué por medio del Espíritu Santo sería vindicado como precursor de la segunda venida del Señor el reverendo William Marion Branham? Porque nos dijo en la página 134 del libro de los sellos, en español, que ese Espíritu Santo que estaba en medio de la iglesia se haría carne. Entonces, ahí el mismo Espíritu Santo vindicaría que el reverendo William Branham fue el precursor de su venida. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llega a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Correcto. Ahora, ahí tenemos al Espíritu Santo encarnado. Ahora puede vindicar a su precursor y puede decir, este es mi precursor. Porque es el Espíritu Santo el que haría esa labor. Esto será hecho entonces por el Espíritu Santo, resultando en que el ministerio de este profeta será acompañado por grandes y maravillosas manifestaciones. Siendo un profeta, toda revelación será vindicada, porque toda revelación llegará a cumplirse. Maravillosas obras de poder serán hechas al hablar la palabra en fe. Entonces
será traído el mensaje que Dios le ha dado en la palabra para volver al pueblo a la verdad y al verdadero poder de Dios. Algunos escucharán, pero la mayoría seguirá igual como ha sido en el pasado y le rechazarán. Siendo este mensajero profeta de Apocalipsis 17 el mismo de Malaquías 4, 5 al 6, él naturalmente será igual a Elías y a Juan. Ambos eran hombres separados del sistema religioso aceptado en su día. Ambos eran hombres del desierto. Ambos actuaban solamente cuando tenían un así dice el Señor directamente de Dios por revelación. Ambos hablaban sin ningún temor en contra de los sistemas y los líderes religiosos en su día. Hay un lugar donde le escribe que Juan y Jesús no tenían ese miedo de hablar, o hablaban abiertamente. Si consiguen ese escrito, es de uno de los mensajes. No hablaban ocultos, sino que las cosas que tenían que decirlas, las decían abiertamente y sin problema. Lo que tenían que decirles se lo decía. O sea, no andaban ocultando nada. Si lo consiguen, me avisan. Ambos hablaban sin ningún temor en contra de los sistemas y los líderes religiosos de su día. Además, no se cuidaban para hablar en contra de todo aquel que era corrupto o que andaba corrompiendo a otros. Note usted, ambos profetizaron mucho en contra de mujeres inmorales y de sus malas costumbres. Elías habló en contra de Jezabel y Juan reprendió a Herodías, la esposa de Felipe. Vamos a ver aquí. Ese mismo es el escrito donde dice: Juan el Bautista y el Señor no tiraron indirectas, hablaron directo a los líderes. ¿Ve? Juan el Bautista y el Señor no tiraron indirectas, hablaron directo a los líderes. Aunque, o sea, no era una tiradera así escondida, como lo hacen muchos. Tira la piedra y esconden la mano. No, ellos hablaban. Cuando tenían que decirle a ellos sepulcros blanqueados, se lo decía en la cara. Serpientes, víboras, y le decía todas esas cosas. Aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios. Está hablando del cuarto Elías. Así como Jesús vindicó a Juan y el Espíritu Santo vindicó a Jesús, nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu, obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver, le vindicará. Y ya hemos visto cómo le vindicaría. Así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, testificará que Jesús viene. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esa es la evidencia final que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo aparecerá al fin de la edad gentil. Y escribe de la dispensación de la gracia. Ahí encima, en este que tengo en el rojo, hay otros escritos. Y ahí a la izquierda también escribe la evidencia final. Y dibuja una piedra angular y las edades. Ahora, él ahí dice que esa es la evidencia final. Ahora miren, sigue diciendo aquí, en el mensaje que estamos leyendo ahora, vean lo que dice el reverendo William Branham, hablando acerca de la segunda venida de Cristo. En el libro de citas, página 119, párrafo 1058, dice, ahora miren cómo él aquí desmenuza este párrafito y todo lo que él nos dejó allí. Miren, dice, y comienza a leer ese párrafo 1058.
Tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo. Ahora miren, esto es un extracto del mensaje Mire hacia Jesús, del cual él allí nos escribe en ese, porque es un extracto, ese 10:58 es un extracto de este mensaje. Y ahí al ladito de esto que acabamos de leer, y referente a eso, él escribe en la parte del frente del libro, del folleto: tal vez yo estoy edificando una plataforma para que alguien más suba a ella. Alguien más suba a ella. Ahí encima escribe la segunda venida del Señor. Vuelvo a leerlo. Tal vez yo estoy edificando una plataforma para que alguien más suba a ella. Y encima escribe la segunda venida del Señor. En el mensaje, yendo más allá del campo, también aquí nos dice, en la página 32, miren, solo soy un testigo, soy solo un solicitador, como tenemos en Louisville ahora la Convención Demócrata de Kentucky. Ellos están construyendo la plataforma para el hombre que va a ser elegido. También yo estoy construyendo una plataforma para mi Señor, su Señor, nuestro Señor. Y él escribe a la izquierda, una plataforma para el Señor. Y 3, 4 puntos, 5 puntitos. Y dibuja una estrella de David. Como las plataformas de los políticos, ahí más adelantito él ahora lo dice. Ahora miren, aquí también al frente escribe, estoy construyendo una plataforma para mi Señor. Qué hermoso cuando nosotros como individuos podemos decir lo mismo. Yo estoy preparando este cuerpo, esta plataforma para ti, Señor, para que tú mores en mí. O sea, estoy preparando este lugar para ti, para que tú te entrones en mi alma, en mi corazón. Ahora miren, hay un escrito aquí también que él nos dejó, y escribe en un estudio bíblico que le colocaron ese extracto. Y dice allí, por su mensaje de la lluvia tardía y la lluvia temprana, llamando y juntos los escogidos, fundamentado en el mensaje de WMB y en toda la Biblia. Y junto los escogidos encima con la gran voz de trompeta. O sea, escribe, por su mensaje de la lluvia tardía y la lluvia temprana, llamando y junto, debe ser juntando, pero lo abrevió, y junto los escogidos, y ahí encima con gran voz, con la gran voz de trompeta, fundamentado en el mensaje de WMB, William Marion Branham, y en toda la Biblia. Es el fundamento, vean, de lo cual él
ese del cual le estaba preparando el camino, del cual él estaba colocando una plataforma, es ese mensaje que ese precursado estaría usando. Y también dice toda la Biblia, porque es un mensaje escritural, por el centro de la palabra. ¿No fue eso lo que le dijo ese ángel que le estaba hablando al hermano Branham, que sabemos que es el arcángel Gabriel? ¿No le dijo él cuando le estaba mostrando? Mira, y él miró, y la persona entró, le estaban empujando su camilla porque estaba acostada, y luego salió la persona que estaba acostada empujando la camilla para afuera, y luego veía a un hombre entrar en muletas, y luego salía él cargando las muletas. Primero entró las muletas cargándolo a él, luego él salió, él cargando las muletas, y él decía: yo no entiendo eso allí dentro. Y el ángel le dijo: no está escrito, cuando tú ores al Padre, entra en tu cámara secreta y ora al Padre, y el Padre te oirá y te recompensará en público? O sea, vean que es escritural. Y aquel que te oye en secreto te recompensará en público. O sea que lo que estamos viendo allí es escritural por todos lados. Ahora, él escuchó, él vio, él leyó, y luego él se cayó. No podía hablar lo que estaba ocurriendo dentro de ese cuartito, porque daría a conocer ese misterio y se levantarían imitadores. Ahora miren, él sigue diciendo aquí, donde nos detuvimos, leyó esa partecita ahí. Tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella, tal vez yo sea llevado antes de este tiempo. Y dice él: como Juan estuvo preparándole una plataforma, preparándole el camino al Señor, aquí el reverendo William Branham está diciendo que él está preparando una plataforma. Y sigue leyendo de citas: pero yo creo que estamos tan cerca que no me moriré de edad avanzada, y siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que él esté aquí. Y se detiene ahí y dice: hasta que aquel al cual él le está preparando el camino esté aquí. Hasta que aquel al cual él le está preparando una plataforma esté aquí. Como le preparan una plataforma a los políticos, otro viene preparando el camino a los políticos, y para que ese tenga una plataforma bien preparada y lo presentan. Este es el candidato que tenemos. Ahora, si él dice que no moriría de viejo sin que él estuviera presente, al cual él le está preparando el camino, entonces él pensaba, creía, que si no moría por causa de un accidente de viejo, no iba a morir sin que él estuviera presente. Y eso es muy importante saberlo, dice él. Ahora, ¿por qué es muy importante saberlo? Miren, nos lo estaba diciendo. Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué es muy importante? Porque si él dice que de viejo no iba a morir sin que él estuviera presente, pues entonces ese del cual él le estaba preparando el camino no había nacido. No había todavía tenido ni siquiera el ministerio. Y tendría, si él estuviera presente, tendría unos 65 años. Una persona joven, relativamente joven. Miren, Miguel se ve joven y tiene cachichén. Y usted lo ve fuerte. O sea que 65, joven, podemos llamar. Aunque sabemos en la Biblia que habla
de que la edad promedio son 70 y los más fuertes un poco más, pero Miguel ya rompió el molde y rompió todo eso, y que siga rompiéndolo. Que Dios lo bendiga. Ahora vean, dice que eso es muy importante saberlo. Pero sigue diciendo, ahora sigue leyendo del libro de citas, o solo que sea disparado, asesinado o alguna otra cosa, de algún modo muerto. Y murió de un accidente automovilístico, pero no por la edad avanzada hasta que Él venga. Miren, ya Él lo había dicho, lo había hablado, pero vean ustedes cómo Dios escondió ese misterio y lo dejó en oculto y no lo reveló antes de tiempo. Tenía que ser en el tiempo asignado por Dios, porque esa revelación solamente la necesitaría aquella persona que iba a ser transformada y raptada. No era para otro tiempo, era para este tiempo. Ahora sigue diciendo él ahí, y partió no de una edad avanzada, sino de un accidente automovilístico, inesperado para todos los que escuchaban el mensaje del reverendo William Branham como precursor de la segunda venida de Cristo. Tampoco nadie esperaba que Juan el Bautista muriera, y mucho menos en la forma de que murió, decapitado. Ni Juan el Bautista se esperaba morir así tampoco. Por eso, cuando está preso allá en la cárcel, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: Señor, les dice, vayan y pregunten si es Él. Vayan y pregunten si Él es el que habría de venir o esperaremos a otro. O sea, si Él es el Mesías o esperarían a otro. Ahora miren, el reverendo William Branham nos habla en este mensaje apartando la mirada hacia Jesús. Aquí nos dice en la página 39 de este mensaje, dice: si estoy poniendo un fundamento, porque está allá en la oración, dice, y si estoy poniendo un fundamento sobre el cual otro va a pararse, concede, Señor, que pronto suceda, que la palabra pueda ser cumplida. ¿Cómo iba a ser cumplida esa palabra? Pues apareciendo ese del cual Él le está preparando esa plataforma, ese fundamento. Y Él escribe a la izquierda, el fundamento para otro. Y a la derecha dibuja una piedra angular y las edades, y la flecha hacia la piedra angular, en la oración donde dice, y si estoy poniendo un fundamento sobre el cual otro va, y ahí hay una flecha hacia la piedra angular. Y al frente aquí también escribe, poniendo el fundamento para otro. Ahora miren, este escrito no tiene que ver con, bueno, todo tiene que ver, pero la línea que estamos hablando, miren esto que él escribe aquí. La palabra solo necesita luz para hacerla vivir. Y escribe la revelación del Espíritu Santo. Ustedes son palabra, pero necesitaban la revelación del Espíritu Santo para hacer vivir esa palabra en usted. Y nos viene a la mente el mensaje: he aquí un hombre que puede encender la luz. Ese hombre del día postrero es el que ha encendido la luz en cada escogido de Dios y ha hecho vivir esa palabra que está en usted, que viene desde la séptima dimensión, pero que hoy está siendo prendida esa luz en cada alma de cada escogido de Dios. ¿Ven? Ahora, ahí nos desviamos un chipito, pero miren, sigue diciendo aquí, lo mejor que dijo Juan de Jesús fue, este es aquel del cual yo dije que vendría uno mayor que yo después de mí. Este es aquel del cual yo di testimonio que vendría después de mí.
Eso fue lo más grande que Juan pudo decir. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el que vendría después de mí. Ahora miren, acá también en este mensaje yendo, y no sabéis es, y también vamos a ver si es en este, o en este, vamos a ver si es yendo más allá del campo. Aquí en la página 30, miren, dice: vamos a ir más allá del campo ahora, vamos a ir más allá de nuestro propio pensamiento, vamos a dejarnos ir por el pensamiento de Dios. La Biblia dice esto: deje que la mente de Cristo esté en usted. Ahora ella escribe a la izquierda: el pensamiento de Dios y no el nuestro. Allí Juan pues estaba pensando su pensamiento, porque ya estaba diciendo: vayan y pregunten si ese es o esperaremos a otro. Ya su ojo profético estaba cerrándose. Deje que la mente de Cristo esté en usted. Así que vamos a pensar sus pensamientos, no nuestro propio pensamiento, porque la mayoría del tiempo estamos equivocados. Así que, para estar seguros, deje que su mente descanse en nosotros. Y su mente era hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es su palabra prometida. Y dibuja una estrella de David a la izquierda. Y también escribe allí: la voluntad del Padre. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, de lo cual él le contestó. Miren, sigue diciendo aquí en el mensaje: pero lo peor que pudo decir fue: vayan y pregunten a Jesús si él es aquel que vendría o esperaremos a otro. Y lo más grande que Jesús dijo de Juan fue: este es aquel Elías que vendría, este es aquel Elías que vendría, este es el Elías que vendría, si ustedes lo quieren recibir. O sea, porque le mandó a preguntar aquello a Jesús, no se enojó Jesús. Le dijo: vayan y digan a Juan, después que sanó enfermos, abrió los ojos a los ciegos, echó fuera demonios, le dice a los discípulos de Juan: vayan y digan a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan y los muertos son resucitados. Vayan y digan eso a Juan. Ahora vean, en este tiempo, espiritualmente, si alguno de los discípulos de Juan, el cuarto Elías, o sea, discípulos del precursor, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, discípulos de él, si preguntan: ¿es ese el que habría de venir? Podríamos decir: bueno, hay sordos espirituales que ahora están oyendo, hay ciegos espirituales que ahora están viendo, hay cojos espirituales y ahora están andando, y estábamos muertos y ahora somos resucitados, y pronto van a ver a los muertos que van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados. Ese testimonio, tranquilito, se lo pueden decir, porque eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Ya es una obra que Dios está realizando desde nuestro interior. Y luego vendrá esa sanidad total, que es darnos el cuerpo eterno y glorificado. Ahora dice: y digan eso a Juan, porque Juan tenía que saber qué cosas haría el Mesías en su primera venida. Ahora también han estado siendo sanados de enfermedades físicas también, y de espíritus de personas que han salido, espíritus malignos también han sido sacados de personas. La obra que él dijo que llevaría a cabo en este tiempo, pero que lo más grande iba a ser la palabra, traer la palabra, la revelación, porque sin esa revelación no podíamos tener esa fe de rapto. Apenas tenemos suficiente fe para sanidad divina, dijo el hermano Branham. Ahora sigue diciendo: y ahora,
sabrá qué cosas tiene que hacer el Mesías en su segunda venida, así como Juan el Bautista tenía que saber qué cosas haría el Mesías en su primera venida. Pues claro que sí. Por eso tiene que venir diciendo las cosas que va a hacer, las cosas que Dios va a hacer después del precursor, las cosas que Dios va a hacer a través del Mesías. Y todas las cosas que Él estaría llevando a cabo serían llevadas a cabo por profeta, no por ninguna denominación ni organización. Miren, aquí en el libro de las edades, en la página 256, Edades editado, nos dice, ese párrafo es bien grandote, como a mitad, un poquito más abajo, dice: después que el fuego de Dios cayó sobre el río Ohio, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, en 1933, un avivamiento de sanidad rodeó el mundo, pero no vino por medio de ninguna organización. Dios obró fuera de los grupos pentecostales, fuera de la organización, y lo que va a hacer en el futuro será fuera de la organización también. Y él escribe ahí encima: será por profeta. ¿Será por qué? Por profeta. Porque no hará nada el Señor, dice Amós 3:7, sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Toda cosa que Dios haría en este planeta Tierra lo haría por profeta. Y miren, en el milenio también lo haría por profeta. Y la eternidad. Y su novia, reyes y reinas, hijos del Dios Altísimo, reinando por el milenio y la eternidad. ¿Cómo lo iba a llevar a cabo? Por seres humanos, por medio de seres humanos. Dios no puede obrar por medio de los muertos, solamente puede obrar a través de los miembros vivientes. Aquellos miembros vivientes están fuera de Babilonia. Y ahí al final escribe Apocalipsis 11, Apocalipsis 14, Apocalipsis 14. Y a la derecha ahí dibuja una piedrita angular en la oración donde escribió: será por profeta. A la izquierda dibuja una piedra angular. Ahora miren, sigue diciendo. Ahora continúa la lectura de ese párrafo 10:58. Sigue diciendo: pero no por la edad avanzada hasta que Él venga. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. ¿Quién introduciría a la segunda venida del Señor? El mensaje del precursor. Dice: tal vez yo no lo haré, pero este mensaje lo introducirá, lo presentará. Ahora miren, en el mensaje de Futuro Hogar, aquí nos dice en la página 72, dice: 500 caminando hacia el río allí, el primer día que el ángel del Señor apareció visible para vindicar, como Él hizo en el monte Sinaí, que yo le he encontrado a Él. Caminé hacia el río, centenares cantando esa misma canción para el bautismo. Aquí viene Él descendiendo, esa misma columna de fuego que ustedes ven allá en el cuadro, descendiendo aquí mismo en el río. Y dijo: según Juan el Bautista fue enviado para precursar su primera venida, el mensaje precursará la segunda venida. Y dibuja a la derecha una estrella de David y la piedra angular y las edades. Ahora miren, el mismo ángel, esa voz se le dijo que el mensaje precursaría la segunda venida del Señor. Tu mensaje, o sea, el mensaje que Él estaría trayéndole al pueblo. Ahora sigue diciendo, luego que termina de leer esa otra parte de ese párrafo: pero no por la edad avanzada hasta que Él venga, tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Ahí se detiene y dice: el mensaje, pues ya lo que Él tenía que hablar, lo habló.
y quedó grabado y está impreso. Por lo tanto, leer, escuchar las grabaciones o leer lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, es estar escuchándolo como si estuviera presente. ¿Qué les parece? Porque el mensajero y el mensaje son uno. Y podemos leer la Biblia en la parte donde Moisés hablaba con Jehová, con Elohim, allí. Y podemos también ver la parte de Abraham cuando hablaba con Elohim, que también lo hizo Moisés. Pero vean ustedes, cuando leemos todo lo que ellos hablaron, es como si estuviéramos tocando la cinta, poniéndole play a lo que ellos hablaron, porque el mensaje y el mensajero son lo mismo. O sea, es lo mismo como si estuviéramos poniéndolo. Dice leer o escuchar las grabaciones o leer lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, es estar escuchándolo como si estuviera presente. Ahora miren, aquí hay un escrito en donde nos dejó justamente también ahí al lado, le colocaron ese párrafo en ese estudio bíblico y él escribe: este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo, y entre paréntesis, vendrá conforme al mensaje de William Marion Branham, WMB. Este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo, vendrá conforme al mensaje de William Marion Branham. Será paralelo en todo la segunda venida del Señor y su precursor con la primera venida. Será paralelo en todo la segunda venida del Señor y su precursor con la primera venida. Ahora miren, aquí nos dice en el mensaje, reconociendo el dicho mensaje, en la página 9 de este mensaje nos dice: ahora, el mensaje del séptimo ángel es para abrir los misterios de los sellos, llamando los obreros gentiles de la hora undécima para recibir el mismo pago que recibieron los obreros de la primera hora. Mateo 20, del 1 al 16. Jesús enseñó que alguna gente fue a la cosecha en la mañana para recibir un denario por todo el día. Luego al mediodía otro vino y fue a trabajar. Finalmente a la hora undécima, es decir, la última hora del día, otro también vino. Ahora, aquellos que vinieron en la hora del mediodía y en la hora undécima recibieron el mismo pago como aquellos que fueron alquilados en la primera hora del día. Esto es tan perfecto. Los mensajeros de la primera hora, con la palabra, con el evangelio, con la verdad, empezaron en el día de Pentecostés. Y digo una piedra angular y las edades y la flecha hacia la base. Enseguida fue la edad de oscurantismo que los separó. Luego en la mitad del día vinieron Lutero y Wesley. Y entonces ha de haber un mensaje en la hora de la tarde para recibir la misma cosa que tuvieron en el principio. El mensaje de la tarde es para restaurar de nuevo o traer otra vez las mismas cosas. Y escribe Dios en carne y escribe restauración. Ahora vean, ese mensaje es el que nos trajo ese precursor. Ahora él sigue leyendo, continúa leyendo ahora otra oración de ese párrafo 10:58 del libro de citas. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo, y yo sé que será. Y él dice, va a ser paralelo en todo. Ahora podemos ver que algo grande va a pasar luego de la partida del precursor de la segunda venida de Cristo. Y todo eso que va a pasar estará en un misterio, porque la primera venida de Cristo estaba en la Escritura prometida, y muchos detalles de dónde vendría, dónde nacería,
en Belén de Judea, sería de la descendencia del rey David, vendría a través de una virgen descendiente del rey David, y así por el estilo. Pero de la segunda venida de Cristo encontramos muchas profecías, pero pocos puntos para identificar cómo, cuándo y dónde y cómo vendrá. O sea, no habrían detalles de cómo vendría, de dónde vendría. Eso en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Fue predicado en el 63. Hay un extracto aquí que nos habla de eso. Página 106 del libro de citas, párrafo 923. Dice, sobre eso quiero hablar a la iglesia en esta mañana. El misterio escondido que Dios tuvo en su mente antes del principio del mundo y cómo se ha venido abriendo hasta llegar a esta misma hora en que vivimos. Luego ustedes entenderán claramente lo que se está haciendo. Entonces Dios tiene todo eso en sí y es un secreto. Por eso hubo silencio en el cielo por casi media hora. Y los 7 truenos tronaron a Juan y a Juan le fue prohibido escribirlo. La venida del Señor. Esa es una cosa que todavía Él no ha revelado. ¿Cómo vendrá y cuándo vendrá? Y está bien que Él no lo dé a conocer, seguro. Él lo ha mostrado o revelado en cada tipo que encontramos en la Biblia. Por eso la Biblia es la revelación del misterio de Dios en Cristo. La Biblia es la expresión de una sola meta que Dios tenía. Una sola meta que tenía Dios. O sea, un solo propósito que Él quería cumplir a través de toda la Biblia. Entonces, todos los hechos de los creyentes en la Biblia han sido tipos para expresar aquel gran propósito de Dios. Y ahora en estos últimos días, Él lo ha revelado y lo ha mostrado. Y ahí encima escribe silencio, media hora. La venida del Señor es igual, Moisés y Elías. ¿Cómo y cuándo vendrá? No estaba revelada. Pero vean ustedes, ya está revelado. Ya está dado a conocer ese misterio. Ya los escogidos de Dios saben hasta la dirección de dónde nació o dónde se crió. Porque nació en un hospital, en otro lugar. Pero el sitio donde se crió, ya hasta lo saben. Por lo cual, eso también deben de dejar eso quieto sin estar yendo allá, porque han ido. Ya la hermana de mi mamá me ha dicho, le ha dicho a mí, no directo, a Humbertito, le ha comentado que han ido allá y tocado la puerta y todo, y pues ellos son así sencillos y le abre la puerta y llegan de cantazo, y más bien lo que ellos dicen es, no avisaron porque nosotros le hubiésemos hecho comida o he preparado un almuerzo, pero llegaron así personas y no pueden tener un caldero de arroz listo ahí para cuando le dé a alguien con ir. Yo les dije, pues no te preocupes, no va a pasar. Ellos todavía no han visto, pero yo, al igual que ustedes, estoy orando por mi familia. Y pronto ellos verán. Por la familia de mi papá, ya fueron a visitarnos en octubre, creo que fue, o en septiembre del año pasado, septiembre, octubre, por ahí. Ya habíamos acabado la actividad y llegaron. Mira, hay una persona que se parece mucho a Humberto, ¿verdad? Él, Fernando, y llegó con su esposa y llegó la esposa de uno de los hermanos de mi papá que partió ya, Chiquín, ya partió, y llegó la esposa de él también, y llegaron los 3
Y dijeron, ¿pero qué pasó? ¿Ya se acabó? Sí, ya acabamos la actividad, pero pueden venir cuando deseen. Y estuvieron un ratito con nosotros. Nos recordamos mucho de Humberto, porque él tiene esa forma así parece, yo no sé si yo le tiré foto de él, Fernando, y yo le decía, Fernando, tú no puedes hacer esto, levantar las dos cejas. Oye, y él lo hace también. Y yo, me dice, yo lo hice primero porque yo soy tu tío. Y es que los Pérez levanta las dos cejas, levanta la izquierda, y si no te gusta esta, pues te levanto la otra. Pero agosto fue, en agosto del año pasado, y tuvimos un ratito allí con ellos. Pero vean, ese sentir que tienen ustedes lo tengo yo también por la familia. Recuerden que la familia fue una de las cosas que pidió Hattie Ray. Entre tantas cosas que ella pudo haber pedido ser jovencita otra vez, pudo haber pedido ser una bebé, lo que fuera, hubiese pedido ser millonaria, o su hermana era, que era inválida, hubiese pedido por ella, pero ella pidió la cosa correcta, pidió por la salvación de sus hijos. Y vean, Dios se los dio. Ella habló sanidad y creó teofanías. O sea, hubo allí un nuevo nacimiento en esos jóvenes. Ahora, vean cómo Dios nos permitió ver en esas manifestaciones del reverendo William Branham lo que fue allí en parte, hoy en este tiempo iba a ser en su poder absoluto. Dice, cuando venga la apertura, ya eso sería sin limitaciones. Ahora, antes de eso, tiene que haber un pueblo preparándose para eso que va a venir. Y estamos muy juiciosos, es que dicen, muy aplicados, porque lo que va a venir es algo grande. Y queremos estar bien preparados y que Él nos permita darnos la oportunidad que se le dio a la hermana Hattie Ray. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Él le diga a usted, pide lo que quieras. Eso es un cheque en blanco. Pide lo que tú quieras, que yo te lo concederé. O sea que no va a haber límites en lo que un escogido de Dios haría en este tiempo final. Pero usted tiene que pedir por fe y conforme a la voluntad de Dios. Esa autoridad no le va a ser dada a cualquiera, sino a aquellos que están ordenados por Dios para recibir esa autoridad y que saben usar ese poder. Miren, a uno le sería dado un poder tan grande y tan grande que lo que va a hacer al final es encerrarlo en su cámara secreta para no hacer un espectáculo público, porque toda la gloria, toda la honra es del Señor. Ahora miren, Él sigue diciendo, encontramos muchas profecías, pero pocos puntos para identificar cómo, cuándo y dónde y cómo vendrá. Vendrá del cielo, pero los detalles de su venida a su iglesia, todo eso está dentro del séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante. Y hubo silencio en el cielo como por media hora, pero todo será en simplicidad. Todo será en simplicidad. Miren, en el mensaje, el evangelismo del tiempo final, en la página 13, nos dice, esa es la misma cosa hoy. Cuando usted ve su obra
Ahora ya hemos visto y estamos testificando la aparición del Señor. Ahora recuerde, aparecer y venir son dos diferentes palabras. Aparecer, y encima escribe con Elías, y entonces venir, y escribe con Moisés y Elías. Ahora es la aparición, o sea, en el cuarto Elías, es la aparición. Él ya ha aparecido en estos últimos días, aquí mismo con nosotros en los últimos pocos años. Ahora, esa es una señal de su venida. ¿Qué es la señal de su venida? La aparición del precursor. Él está apareciendo a su iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es Él, porque la gente no puede hacer estas cosas que ustedes ven que el Espíritu Santo está haciendo. Así que esa es la aparición del Señor. Dibuja una piedra angular de las edades y la flecha hacia la parte de abajo y ahí entre medio. Ahora recuerden, se habló de eso en ambos lugares, aparición y venida. Y miren, él escribe allí, la aparición de Jesús es igual con Elías. Y también escribe, la venida de Jesús es igual, reclamo. León es igual, Moisés y Elías. León es igual, Moisés y Elías. Ahora sigue diciendo él en el mensaje, en el séptimo sello, y en el séptimo sello está todo lo relacionado a la venida del Señor, a su iglesia, en su segunda venida. Y por cuanto Cristo trata con su iglesia en el campo espiritual, y se entra al reino de Cristo en la esfera espiritual, y después cuando tengamos el cuerpo nuevo y eterno y glorificado, es que entraremos físicamente al reino de Cristo. Y cuando estemos en la tierra con Él, en el reino milenial, estaremos literalmente en el reino de Cristo, glorificados y con una doble porción, la porción del nuevo nacimiento en el campo espiritual y la porción física del cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Ahora vean en dónde está enmarcado la venida del Señor y todo lo relacionado a la venida del Señor, en el séptimo sello, en el precursado, el mensaje que introduce al Señor en su primera y segunda venida. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer bajo este tema el mensaje que introduce al Señor en su primera y segunda venida. Ver así en estos mensajes y en estas porciones lo que nos fue hablado de cómo sería su venida, tanto el precursor como el precursado, y así poder estar siendo preparados para muy pronto obtener de su plenitud, o sea, obtener ese cuerpo eterno y glorificado. Y así Él nos ha llenado hoy con su palabra. Hoy Él nos ha dado de ese pan de vida, de ese alimento espiritual, y atesoramos esa palabra en nuestros corazones y que produzca todo aquello para lo cual ha sido enviada su palabra. Y vean ustedes cómo el mensaje es el que introduce al Señor en su segunda venida. Ahora le decimos, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Cantemos ese canto y así ya le estaremos indicando al misionero Miguel Bermúdez Marín que pase adelante, y así glorificamos a Dios y le damos gracias a Dios por este día y estos momentitos que los disfrutamos, en donde alrededor de la palabra tenemos este hermoso compañerismo. Llena mi alma con tu Espíritu Santo.
Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh mi reclamador. Lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Miren, nos dice aquí, eventos modernos son aclarados, son hechos claros por la profecía. Ayúdanos, Dios querido, tómanos y sacúdenos con tu Espíritu Santo. Oh, sacúdenos, Señor. ¿Con qué? Con tu Espíritu Santo. Es el único que lo puede sacudir usted. Y si hubiera cualquier cosa en nosotros que no es como tú, sácala de nosotros, Señor, y planta nuestros pies sobre la palabra santa de Dios, y permite que el Espíritu Santo queme en lo profundo de nuestro corazón y quite todo residuo de incredulidad y el vértigo de este día. Oh, levántanos y sacúdenos, concédelo, Dios. Límpianos, moldéanos, haznos, Dios, concédelo. Si hay alguien aquí en esta noche, Señor, que contiene en su corazón ese grano, ese gene de Dios que fue ordenado a vida desde la fundación del mundo, yo sé, Señor, que ellos están predestinados para oír en esta hora. Por eso yo ruego, Dios, que tú encontrarás sus almas y las iluminarás con un bautismo fresco del Espíritu Santo, y los envíes por su camino regocijándose y felices, como dijo en los caminantes de Maús. Cuando él se fue, dijo: ay, no al día nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras. Que sea así en cada alma y en cada corazón en esta noche. Que ese corazón y esa alma arda. Ay, algo me quemó a mí hoy me habló a mí. Eso fue para mí. Señor Dios, ellos yo te los doy. Yo no sé quiénes son. Tú lo sabes. Yo soy tan solo responsable por predicar tu palabra. Señor, como tú la revelas, tú
eres responsable por el resto. Donde caiga la simiente, yo tan solo la planto. Señor Dios, yo ruego que caiga en terreno bueno y rico en esta noche, que muchos la vean, Señor, y surjan como cristianos relucientes en este último día, que la gran cosa que estamos esperando que venga, vendrá presto. ¿Y qué cosas? La segunda venida del Señor. Y ya ha venido, ya está en vuestro medio. Concédelo, Señor, y tú tomarás tu iglesia, tu novia, y la llevarás al hogar. La vemos poniéndose en orden. Hoy, un día más, nos ponemos en orden en cualquier situación que tenemos en nuestra vida. Señor, hoy la puse en orden. Hoy estoy más en orden, más en línea con tu palabra. Sigue llenándome, Señor, con tu Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Mi lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa unción, que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa unción, que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí, que tu poder se manifieste en mí, que tu poder se manifieste en mí. Amén y amén. Estamos caminando en la luz, caminando en la luz de su rostro, porque estamos en la edad de la novia, en la edad de la palabra, y ahí Él nos está alumbrando nuestro caminar, nuestro andar. Con nosotros el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín, para continuar, y ya él dejará la parte allá en Puerto Rico. Y nos veremos mañana a las 6 de la mañana, hora de aquí,
8 de la mañana de Puerto Rico. O sea, tempranito estaremos aprovechando el día y así tener compañerismo los unos con los otros alrededor de su palabra. Y le damos gracias por el alimento que Él nos dio hoy. Con nosotros el misionero Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos muy buenas noches. Dios les bendiga.